bienvenidas a esta mesa que se llama Medicina, Pasado y Presente. Tenemos hoy 3 ponencias. Les presento primero a las ponentes. María de Lourdes Báez, ella trabaja en el Museo de Antropología, es investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia. María Gabriela Garrett, bueno, ella es antropóloga, Gabriela también, antropóloga, de la Universidad Intercultural del Estado de Puebla, de Huehuetla. Y les presento a Jorgelina Reynoso Nietzsche. Ella es estudiante, bueno, casi doctora, por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. La primera ponencia, le doy la palabra a Lourdes Báez. El tema es la Santa Rosa. La Santa Rosa, ahí lo encontraron. Ya después dijeron los que tienen don, hay que buscar a alguien que va a comer esta Santa Rosa para que den de comer a nuestros hijos. Ya después el maíz se rindió, es decir, hubo mucho maíz. Con esta frase pronunciada por un abadi de Santana Hueytlalpan, municipio de Tulancingo, en el estado de Hidalgo, ahí se ve donde marca la flecha verde, que nos habla sobre el origen de la Santa Rosa, planta sagrada, nacida junto con el maíz, el alimento por excelencia del hombre. Nos revela la importancia que tanto este último como la Santa Rosa poseen para los otomís, pues a través de esta planta divina los hombres adquieren los conocimientos esenciales para el sostenimiento del equilibrio comunitario indispensable para la vida en el mundo y con ello obtener lo necesario para su subsistencia. Esto me quedó claro después de que esta Badi me entregara unos recortes de papel, esa está bien, que yo le había solicitado para este congreso. Mi petición hacia ella, que sabía de este encuentro, de hecho ella iba a venir, pero un compromiso familiar le impidió acompañarme. Mi petición era que hiciera un recorte del saki, de esta planta para que yo pudiera presentarles una fotografía, ¿no? Ella accedió amablemente y me pidió que al regreso le mostrara fotos del evento, ¿no? Porque se quedó con muchas ganas de acompañarnos. Y me dijo que podía pasar a recoger los recortes después, me especificó día y hora. Y bueno, se me ponchó una llanta, yo iba con una colega, le pedí que ella hiciera, pasar a recoger los papeles, y cuando yo fui finalmente, me los entregó envueltos y guardados en una bolsa de plástico y me dijo, después los ves, ¿no? Cuando abrí la bolsa, cuando llegué a mi casa, empecé a revisar los recortes y noté que faltaba lo que yo había solicitado, el saki de la Santa Rosa, ¿no? Los otomíes trabajan con este tipo de recortes que en realidad es la fuerza, o ellos en español dicen el espíritu de la entidad con la que están trabajando, ¿no? Estaba el recorte bueno, la anterior es incluso había escrito agua, dueña del agua, la nube, esta es la nube, y la víbora de agua que provocan la lluvia. Comprendí que hablar de Santa Rosa de manera aislada no es algo que se pueda hacer con ellos. La Santa Rosa para los otomíes forma parte de los procesos de reproducción social y tiene vínculos con la dueña del agua, la que sigue, de la tierra, del fuego, del aire. Ella está en todo y para hablar de ella se debe considerar todo el contexto en donde esta divinidad tiene injerencia. Es que como que no tiene, le falta. Bueno, creo que está mejor. Bueno. Para los otomíes de esta comunidad situada en el oriente de Hidalgo,
La Santa Rosa es el elemento central en su vida ritual para acceder a los conocimientos más profundos. Sin embargo, no es accesible a todos, únicamente los chamanes, los que tienen don. Solo ellos pueden tener comunicación con la divinidad representada en la planta. Solo a ellos les habla. Incluso los busca cuando aún no saben que tienen el don, pues una de las formas en que éste se manifiesta a las personas es, y cito una frase de ella, introducirse en su cuerpo y hacerlas cantar, sin siquiera probarla, ¿no? El otro signo digamos, que tienen para saber quién tiene don es obviamente la enfermedad, ¿no? Que eso es común en el chamanismo. Como Santa Rosa, los otomíes de Santana Hueytlalpan reconocen dos tipos de plantas, la cannabis y la datura, ¿no? La cannabis la llaman la Santa Rosa buena y a la datura la nombran la Santa Rosa mala. Esta distinción es debido a los efectos que ambas producen en el organismo. Y cito una frase de otra persona que me cuenta, un señor dijo, voy a probar el toloache. Y le comió 2 ramos, tomó y dijo, ahora ya no pasa nada, es bien chismosa la gente, no creo nada. ¿A poco ya comiste?, le dijo su esposa. Sí, le dijo él, y le dijo, hazme de comer, tengo mucha hambre. Le hicieron su salsa. Después eran como las 5 y dijo, voy a Tulancingo, pero ya no regresó, se fue a Huauchinango, otro municipio cercano. Se hizo loco, andaba como perdido. Llegando a Huauchinango vio una lumbre, estaba un perro que lo seguía. Después, pues como no sabía qué hacer, tomó un camión de regreso, pero se bajó en otro lugar cercano a Santana, que se llama San Alejo, y luego se fue a Tulancingo, donde tampoco sabía qué es lo que estaba haciendo. Días después llegó a su casa, se había perdido y no se acordaba de nada. Es decir, el hombre que comió la Santa Rosa mala, no solo no se acordó de lo que tenía que hacer cuando tomó el transporte, pues en lugar de ir a Tulancingo se fue a Huauchinango. Ahí se encontró con el diablo, quien lo persiguió. Después perdió la noción del tiempo y no sabía por dónde ir. Pasó el efecto y recuperó la memoria. Regresó a su casa, pero ya habían pasado varios días. Con la Santa Rosa buena, las cosas son diferentes. A los que tienen un verdadero don, los pone en comunicación con las entidades sagradas, con Dios, quien les instruye sobre las cosas del mundo y del cosmos. Pero no nada más eso, al ingerir la Santa Rosa, una de las partes del cuerpo del Badi, el Tzaki, o sea, la fuerza, una entidad anímica, sale a viajar por el mundo otro donde aprenderá lo necesario para su trabajo. Es decir, cuando él ingiere la Santa Rosa, el cuerpo se vacía y su cuerpo es ocupado por una entidad, ¿no? Por lo que esta planta sagrada tiene un doble valor, como vehículo de transmisión de mensajes y como la divinidad misma. Y cito otra frase, el que no tiene don no le pega. El que tiene don lo va a comer un pedacito, no va a morir, no es mala, va a decir todo lo que es, va a decir esta Santa Rosa todo. Hay que creer en Dios, para que conozcamos a Dios va a tener fuerza esta hierbita, tiene poder. Ahí va a decir todo lo que es, todo lo que le pregunta a la gente, ¿cómo vamos a vivir con el tiempo? Esta planta es una divinidad muy poderosa, es el vehículo para que los privilegiados con don puedan ver lo que el resto de seres humanos no ven. El don de ver está relacionado con las capacidades cognitivas que desarrollan los badis en su trabajo y abarca pues la facultad de establecer comunicación con todas las entidades del mundo otro, la manera de relacionarse que realiza con todos estos entidades extrahumanas, también a viajar al mundo otro, ya sea a través de esta planta o mediante la experiencia onírica, es decir, a tener cuando consumen la Santa Rosa,
lo que ocurre es que la persona ya con la entidad adentro de su cuerpo empieza a cantar, es decir, hay una posesión y también un estado de trance. En fin, refiere a todas las capacidades como es la adivinación por medio de la lectura de los pedazos de sahumerio sobre el agua, adivinación a través del humo de copal o también de las tijeras, es decir, a saber recortar correctamente estas entidades en papel, en distintos tipos de papel. Me dice un Badi, dice, nos hace ver a nosotros todo. Bueno, el que ya lo sabe ver todo, sea abajo, sea arriba, es decir, se refiere tanto a ir hacia el mundo de abajo o al de arriba. Perdón, para no. En Santana Hueytlalpan los Badis no se consideran médicos, pues las enfermedades que curan con el apoyo de la Santa Rosa y los Sitamu, que son estas entidades ancestrales, son las piedras que vimos, a ver, en anterior, perdón, más. En esa jícara roja hay una piedra, esa piedra tiene poder, esa piedra es el ancestro primigenio, y cuando ellos los encuentran, estas piedras durante el sueño les comunican de dónde vienen, cómo se llaman, es decir, son entidades que vienen del momento en que, bueno, hay un mito que no está muy, digamos, yo lo he encontrado en fragmentos que habla del diluvio, ¿no? Cuando se destruyó el mundo y que los hombres se convirtieron en piedras. Entonces, esa piedrita chiquita, que en realidad es como una de estas piedras que vienen de algún sitio arqueológico, es el ancestro de ellos, es el más antiguo de todos. Entonces, en otomí les llaman Sitamu, que serían el venerable ancestro o viejo. También les llaman en español santitos, en referencia, en comparación a los santos católicos, ¿no? Estas piedras en realidad también son las que les otorgan el don para que trabajen junto a ellos, ¿no? Y digamos, y que participan en la eliminación de la enfermedad, junto, digamos, también con el auxilio de la Santa Rosa, que es la que les da el poder y les da el don. Las enfermedades, bueno, decía que no se consideran médicos. Las enfermedades que ellos atienden no son las que atienden los médicos científicos. Ellos lo que hacen es restablecer el equilibrio espiritual de los hombres, hacen limpias, ¿no? Eliminan lo malo del cuerpo. Por ser la Santa Rosa la vía para alcanzar una visión que va más allá del mundo fenoménico, bueno, los otomíes la consideran una medicinita, muy efectiva y poderosa, pero también delicada. En otomí ellos dicen Sunzuki. No cualquier persona al consumirla recibe a la divinidad en su cuerpo, porque ésta solo se acerca a aquellos que son elegidos. O sea, a diferencia de lo que hemos escuchado, que en muchos lugares los médicos o los chamanes indígenas le dan a sus pacientes la planta sagrada, aquí solamente la pueden utilizar, esto solamente en esta comunidad, ¿no? Porque vamos a escuchar las otras ponencias en donde creo que sí consumen, el resto de gente que participa en el ritual sí consume la Santa Rosa, ¿no? Aquí solamente los Badis, ¿no? Y me dice una persona, el que tiene su don va a tomar poquito de Santa Rosa, no es la persona quien habla, es Diosecito. La Santa Rosa no actúa directamente cuando es ingerida por el chamán,
es en realidad el vehículo que facilita la comunicación entre éste y la entidad invocada, que será la que se introduzca al cuerpo del que ha comido la planta sagrada. El que esta divinidad no sea la que hable a través del cuerpo del Badi no le resta importancia, todo lo contrario. Es gracias a ella que los hombres pueden vivir, pueden comer, pueden trabajar, se encuentran bien. Me decía otra persona, las semillas de la Santa Rosa son hijas del maíz blanco y negro. Así que se trata de una fuerza cósmica muy importante que llega a los hombres a través del alimento por excelencia, el maíz. Esta planta poderosa posee varias cualidades, es curativa, propicia la adivinación al brindarle al Badi los medios para tener una visión completa de los asuntos de la vida otomí del universo, es reveladora de los secretos más profundos del mundo, es facilitadora, tiene agencia al propiciar los encuentros del chamán con las distintas entidades del mundo otro, así como hace posible sus desplazamientos hacia las distintas dimensiones del mundo. Estos atributos de la Santa Rosa son los que determinan que su utilización se torne indispensable en toda acción ritual. Si bien existen otros medios de comunicación que emplea el Badi en sus encuentros con las entidades extrahumanas como los sueños o la adivinación, la Santa Rosa está presente en los rituales terapéuticos, en las limpias, en los rituales del ciclo agrícola, está presente en las peticiones de lluvia, ¿no? En los rituales amorosos es muy efectiva. Durante las peregrinaciones al sitio sagrado más importante otomí, que es México Chiquito, y en las acciones de iniciación del Badi antes y después de la fiesta patronal, porque también la patrona Santana se comunica con el Badi antes de su fiesta y al terminar su fiesta, ¿no? Antes y después de un conjunto de rituales que están dedicados a los ancestros, que se realizan 3 veces al año. De hecho, no se concibe a alguien, a un Badi, que no utilice la Santa Rosa para su trabajo. Si algún Badi dice no emplearla, la gente no le cree y es descalificado por el resto de chamanes, ¿no? O sea, no es de confiar, porque de acuerdo a lo observado y a lo dicho por este sector, el don viene aparejado a esta divinidad, a la Santa Rosa, ¿no? Y me decía otro Badi, Santa Rosa es virgen de todo el mundo, ¿no? Así ya. Para la enfermedad son 2 las formas en que la Santa Rosa es utilizada en Santana Hueytlalpan. La primera, pues creo que es muy común y se hace también en muchas partes, es mezclando las hojas de la marihuana en aguardiente y se aplica en friccionando las partes adoloridas, ¿no? Y la segunda forma, que es la más importante, que es, digamos, parte de la ontología otomí. Para los otomíes el mundo es inestable, está repleto de lugares delicados, poco accesibles a los hombres porque son morada de entidades poderosas, que además tienen un saki, o sea, una fuerza superior a los hombres. En ellos el tiempo y espacio no están definidos porque estas entidades dueñas y guardianas de los mismos habitan ahí desde tiempos ancestrales. Se mueven por todos lados y a todas horas, aunque el tiempo ideal del mundo inframundano es el nocturno, que es cuando están más activas las entidades y cuando hacen trabajar más a los chamanes. O sea, los chamanes mientras duermen es cuando pues van a todos los lugares que necesitan ir para saber el lugar donde se quedó, por ejemplo, digamos, donde están estas entidades que enfermaron a alguno de sus pacientes o porque van a buscar el saki de otra persona, en fin, ¿no?
aunque, digamos, durante el día ceden, digamos, su lugar a las entidades que rigen el tiempo diurno, ¿no? Pero siempre están al acecho a cualquier hora, ¿no? De alguien que se interne en un lugar indebido, le provocan la enfermedad, le pueden provocar un susto, un mal aire, también pues a petición de terceros pueden enviar una enfermedad a alguien, y en este caso, bueno, el badi que lo ejecuta en realidad hace un convenio con estas entidades nefastas para que provoquen la enfermedad de una persona. Y bueno, otro tipo de enfermedad es el enviado por la divinidad que ha elegido a alguien para tener don, ¿no? Incluso en algunos casos, algunas enfermedades con diagnóstico, digamos, de la medicina científica, son consideradas dentro de la gama de enfermedades del alma, ¿no? Por ejemplo, a veces el cáncer, hay mucha diabetes, entonces ellos dicen que pues que fue un susto, que fue un mal aire, que les hicieron brujería, ¿no? No voy a abordar cada uno de estos casos de enfermedad porque sería muy largo, no sé si tenga tiempo de hablar de o no, ¿sí? Bueno, muy rápido. Bueno, voy a hablar, voy a dar un ejemplo de una limpia de dos personas que se les había diagnosticado el don y una de ellas lo aceptó. El badi había diagnosticado con ayuda de la Santa Rosa el padecimiento de madre e hija como enfermedades de don. La primera solución para alejar esta enfermedad de mal aire era aceptar el trabajo enviado por las divinidades, es decir, convertirse en badi. De las dos, solo porque era madre e hija, la madre aceptó su destino, la hija no de manera definitiva, pero sí aceptó ser objeto de la limpia, o sea, una limpia colectiva con la participación de mucha gente. La limpia tuvo dos fases, la primera fue lo que ellos llaman costumbre, que en realidad es un ritual, que duró toda una noche y una preparación de 2 semanas, ¿no? Porque tienen que hacer muchos recortes de papel, donde las acompañaban parientes cercanos, compadres, amigos. Esta primera fase, la del costumbre, los participantes tenían que bailar con 24 canastas para cada una de las enfermas, conteniendo, a ver si hay una foto de una canasta, conteniendo las ofrendas a las diversas divinidades del agua y del cerro, es decir, de la tierra, no más. Esa, bueno, así más, esas eran las canastas. La ejecución, digamos, de este ritual implicaba que se había aceptado el compromiso. Cuando se bailó toda la noche alrededor de las 2 enfermas que permanecían sentadas en medio de la habitación, con los ojos vendados, con un paliacate y sosteniendo una jícara con flores, una vela. Bueno, terminó el ritual y después las canastas se repartieron en los distintos lugares sagrados y delicados del paisaje, ¿no? Pozos de agua, el cerro, el panteón, ¿no? Era el regalo a las entidades para que protegiera a estas personas que habían aceptado trabajar con estas divinidades, ¿no? Con la divinidad del agua, de la tierra, en fin. Una semana después, y también con la presencia de toda la gente que participamos en el ritual anterior, pero en otro espacio de la vivienda donde las 2 mujeres iban a permanecer recluidas, donde iban a dormir y todo, durante 3 días,
5 días seguidos, ¿no? Se llevó a cabo la limpia propiamente dicha. En esta ocasión, un grupo de los asistentes junto con el Badi había preparado una ofrenda parecida a esa. No la tengo porque la gente no deja tomar fotografías, pero más o menos era una cosa así. Se hizo un cochecito, esa estructura que ven atrás, es un coche, o sea, es una caja de madera que mandan a hacer, la forran de negro y le pegan las figuras recortadas que representan los malos aires que viven en el inframundo, ¿no? Entonces, el Badi lo que hizo fue primero una limpia con hierbas a las enfermas, después una limpia con ese cochecito, para que el cochecito, digamos, al cochecito se le pegaran todos los malos aires, y después las limpió con un guajolote y con un gallo negro, ¿no? Y todo lo que quedaba de la limpia lo guardaban en una bolsa de plástico negro. Al final, esa bolsa se fue a tirar al cerro para que el cochecito hiciera su recorrido por los túneles y, bueno, es lo que piensa la gente, por los túneles y por las barrancas del cerro para que llegue a su destino final, es decir, el lugar donde habitan los malos aires. Mientras en la casa, el Badi en una tina grande bañó con agua que tenía una infusión de hierbas para limpiar, bañó a las 2 mujeres. En ese momento los hombres salieron de la habitación y solo nos quedamos las mujeres con las 2 mujeres porque las bañó completamente desnudas, ¿no? Y después de que terminó el baño, todos nos retiramos y se quedaron las mujeres durante 5 días recluidas en la habitación sin que nadie las viera, ¿no? A modo de conclusión, la ingesta de la Santa Rosa es un asunto delicado, que solo puede ser utilizado por aquellos a los que la divinidad otorgó el don. Cito, Dios dijo, te vamos a dar la Santa Rosa para que te diga qué tiene la gente, si tiene maldad, tantito aire, cómo lo van a curar. Es decir, gracias a esta planta el chamán adquiere una visión que es correlativa a un saber especializado y a un poder inherente a su investidura, porque la praxis chamánica constituye en sí una manera específica de percibir el mundo. El chamán, a través de las acciones de su praxis como el trance, el sueño, es capaz de subsumir otras subjetividades y desde ellas acceder al mundo sensible e inteligible de los ancestros y conjuntamente con estas entidades propiciar y mantener el equilibrio del mundo. El uso ritual de la Santa Rosa en efecto produce una experiencia significativa no solo para el chamán que la ingiere, sino también para los participantes del ritual, pues los coloca en el espacio-tiempo de las divinidades, con lo cual se establece un retorno al tiempo primordial, al de sus orígenes. Gracias. La ponencia de Gabriela Garrett se titula La Santa Rosa, planta que cura y transmite saberes entre los otomíes de la Huasteca Sur. Buenas tardes. Bueno, al título le añadí un subtítulo que es, la Santa Rosa, planta que cura y transmite saberes o la inculturación negada. Voy a iniciar con una anécdota. En marzo del 2015, a través de la CDI, que la CDI en la región de la Sierra Otomí-Tepehua tiene su prestigio, nos invitaron a un ritual a México Chiquito del que mencionaba Lourdes, que es el santuario más importante para los otomíes de la región.
Y bueno, nos invitaron a San Lorenzo, Xiotepec, era una comunidad que no conocíamos, pero bueno, digamos que en cierta forma pues íbamos por parte de la CDI, pues eso nos permitió que la gente nos recibiera bien, lo pongo entre comillas. Y bueno, fuimos 5 antropólogos, fue un ritual largo, complejo, los preparativos duraron alrededor de 3 días y la peregrinación al sitio sagrado fue alrededor de 3. Y bueno, de los antropólogos que acudimos a San Lorenzo, pues todos tenemos conocimiento del uso ritual de la Santa Rosa y ciertamente teníamos curiosidad de saber cómo es que se consume, ¿no?, en esta comunidad. Y no veíamos nada, ¿no? De repente las madrinas entraban en trance y cantaban lo que Lulú ya señaló, pero no la veíamos, no veíamos a la gente consumiéndola y pues eso nos desconcertó, ¿no? Y bueno, pues estuvimos mucho tiempo, muchos días en ese lugar, fuimos teniendo más confianza con la gente y alguien nos dijo que don Ambrosio, que es el mayordomo de la fiesta, no quería que nosotros nos enteráramos de que se consume la Santa Rosa, lo cual es muy difícil porque la Santa Rosa tiene un papel protagónico en el lugar y además como Lulú ya mostró, pues también se le recorta y se le representa de diferentes modos a lo largo del ritual. Entonces, días después se me acercó un badi y me preguntó si yo le podía conseguir una credencial de curandero. Al preguntar la razón de aquello, me dice, pues es que nosotros viajamos, o sea, vamos a curar a otras partes y vamos a otras costumbres y cargamos la Santa Rosa, pero nos detiene la policía y pues estamos teniendo mucho problema y con la credencial pues de alguna manera estaríamos protegidos, puesto que con ello se justificaría el uso, digamos que el uso medicinal de la planta. Entonces, bueno, esta situación pues ciertamente nos arroja pues una realidad que están viviendo los otomíes en la región de la Sierra, que es la incursión del narcotráfico. Por un lado, sabemos que hay lugares en donde no se puede entrar porque ahí se está sembrando la planta, y por otro lado, pues también ellos nos han dicho que de repente hay operativos y pues ellos son violentados, ¿no? Y bueno, por otro lado, sabemos la importancia que tiene el consumo de la planta y sin embargo muchos badis nos dicen que no la consumen. Entonces pudiera ser que toda esta carga peyorativa alrededor de la planta pues también puede ser modificando los usos, o la otra pues también lo están ocultando pues a los ojos del externo, ¿no? Por eso este trabajo le quise dar como un enfoque más hacia la reflexión. Entonces voy a empezar con la modificación a la Ley General de Salud, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio del 17. Y bueno, en el capítulo 5, artículo 234, se da una lista de cuáles son los estupefacientes, ¿no? Estupefacientes como estas sustancias que dañan el sistema nervioso y que además generan dependencia. Y bueno, es una larga lista en donde, por supuesto, se incluye la cannabis índica, sativa, americana y marihuana. Y luego, con esta última modificación de junio, nos dice que la Secretaría de Salud deberá diseñar y ejecutar políticas públicas que regulen el uso medicinal de los derivados farmacológicos de la cannabis sativa, índica, americano, marihuana, entre los que se encuentra el THC, que además el THC también es considerado un psicotrópico. Entonces, la marihuana o la cannabis es considerada un estupefaciente y además un psicotrópico. Luego, en la reforma al Código Penal, porque vienen los dos de la mano, también fue reformada y nos dice: la siembra, cultivo, cosecha de plantas de marihuana no será punible cuando estas actividades se lleven a cabo con fines médicos y científicos en los términos y condiciones de la autorización que para tal efecto emita el Ejecutivo Federal.
Y también nos dice que el MP, el Ministerio Público, no procederá penalmente por este delito en contra de la persona que posea peyote u hongos alucinógenos cuando por la cantidad y circunstancias del caso pueda presumirse que serán utilizados en las ceremonias, usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas, así reconocidas por sus autoridades propias. Es decir, que esta salvedad se le otorga al peyote, se le otorga a los hongos, pero no así a la cannabis. Mientras que el ritual del peyote o los rituales asociados al peyote y los hongos son considerados como prácticas ancestrales, la ritualidad en torno a la Santa Rosa carece de legitimidad porque la planta no es originaria de tierras americanas, sino que llegó durante la colonia. Es decir, que por esa circunstancia, pues no se trata de un culto o de una ritualidad ancestral, ¿no? Cabe hacer al respecto, cabe hacer una precisión. La planta se incorpora a lo largo de la colonia, la planta se incorpora a la tradición y no la tradición a la planta en un proceso histórico-cultural que inició, bueno, ya lo dije, en la colonia y que continúa hasta nuestros días. No se trata de la prohibición del uso ritual de la planta, sino de la negación de la posibilidad a la construcción de las propias tradiciones culturales después de la conquista. El Estado le niega su historicidad a los pueblos indígenas en un proceso de inculturación negada. Y bueno, yo me pregunto, ¿de qué manera se dio este proceso de inculturación de la cannabis Santa Rosa en la religiosidad otomí de la Huasteca Sur? Para comprender este proceso, propongo analizar 3 elementos de periodicidad distinta que se conjugaron para incorporar en una sola tradición chamánica otomí. Uno de ellos es la praxis ritual llevada a cabo por el especialista ritual Obadi, que es de lo que ha hablado Lulú. El segundo punto, pues, es la devoción a Santa Rosa de Lima. Y en tercer lugar, pues, las creencias sobre la Virgen de Guadalupe. Entonces, el primer punto, la praxis chamánica alrededor de la Santa Rosa. La siguiente, por favor. Bueno, la región de estudio es la Huasteca Sur, es un punto, yo estudio en el estado de Hidalgo, en una parte donde confluyen los estados de Puebla y de Veracruz. Y como se puede ver en el mapa, es una región intercultural en donde hay tepehuas, totonacos, nahuas y otomíes. Y bueno, hablamos de que hay una gran tradición cultural en donde las distintas culturas se integran e incluso realizan rituales colectivos. Sin embargo, los otomíes tienen su especificidad. En primer lugar, son los grandes consumidores de la Santa Rosa. Para los totonacos, la Santa Rosa no se consume. Para los nahuas de esta región, se recorta también la Santa Rosa, pero no se consume. Y los tepehuas, solamente en aquellos puntos en donde ha habido históricamente una fuerte interacción, pues ya están también ellos consumiendo la Santa Rosa, pues con fines de establecer comunicación con las entidades. La que sigue, por favor. Bueno, estos son los 3 elementos a analizar, ¿no? Y bueno, también otra cosa que es interesante, quienes estudiamos esta región, vemos que cuando se hacen costumbres interétnicos en donde participan distintos grupos, los que tienen mayor prestigio son los otomíes. De hecho, si uno hace campo en la región, los otomíes pues son considerados como muy fuertes y como muy malos también, ¿no? Por su relación con el diablo. Sin embargo, esta fama o esta fama de poderosos viene desde tiempos, tenemos testimonios desde Fray Bernardino de Sahagún, quien estuvo en Tepeapulco entre 1558 y 1560 y afirmaba que entre los otomíes, cito:
había un supremo y grande sacerdote que se decía Tecutlato. Los términos son náhuatl, ¿no? Pero bueno, Tecutlato. Había entre ellos adivinos que se decían Tlaciuque, que quiere decir allegados y semejantes a su Dios, los cuales decían y sabían y alcanzaban lo que su Dios disponía y determinaba en las cosas, porque los tales le hablaban y él les respondía. Y así a estos como a sabios les preguntaban cuándo y cómo habían de ir a la guerra los otomíes y el suceso que en ellas habría. Y si había aquel año de llover bien o no, y había de haber muerte o enfermedad o mortandad, y otras muchas preguntas de esta suerte que se hacían a tales adivinos, y por las respuestas que les daban, que eran como oráculos, y salían alguna vez verdades, los adoraban y los tenían por dioses, y por esta fama concurrían gentes de muchas y lexas partes para verlos. Y bueno, en varios documentos se confirma el poder de los chamanes otomíes para transmitir los mensajes a los dioses. No tenemos fuentes que precisen las plantas con las que estos ritualistas establecían comunicación y semejaban a sus dioses. Gonzalo Aguirre Beltrán señala que en partes de Hidalgo y Puebla se consumía el peyote, muy probablemente comercializado a través de redes que conectaban el occidente con el oriente del país. Si así fuera, la encarnizada persecución que hicieran los frailes y sacerdotes hacia su uso pudiera haber provocado que éste desapareciera de esta región. Otra posibilidad es que es el toloache o la datura de la que mencionó Lulú, cuya blanca flor producía fuertes alucinaciones y malestares. Báez reporta que incluso hasta hace pocos años el toloache o la medicinita eran consumidos a través de la ingesta en algún líquido, aunque preferían la Santa Rosa porque no pegaban mal. Bueno, eso ya lo señaló. Aunque cambiara la planta, la acción de establecer comunicación con los dioses se ha preservado a lo largo del tiempo. Para los trabajos terapéuticos entran o los costumbres, que son estos rituales agrarios, el culmen ocurre cuando el especialista y o las madrinas consumen de manera oral la planta. También es importante señalar que la Santa Rosa no se fuma, porque se fuma el tabaco y de hecho cuando encienden los cigarros lo hacen para alejar a los malos aires. El humo y el aire, el humo está relacionado con el aire y el aire es malo. Entonces la Santa Rosa, considerada como una planta buena, no se debe fumar, sino que se come. Entonces, bueno, después de que la ingieren, entran en una especie de trance y así es como transmiten el mensaje de los dioses y las fuerzas de la naturaleza. Este proceso no ocurre una vez, sino que es constante a lo largo del ritual. Incluso, bueno, de eso hablará Jorgelina más adelante, los asistentes del ritual pueden consumir, en el caso de San Lorenzo es el contraste que establece Lulú, ahí todos los asistentes pueden consumir la Santa Rosa, pero la Santa Rosa solamente le responde a aquellos que tienen el don. Si tú no tienes, pues te duermes o no pasa nada, ¿no? Entonces digamos que la que escoge es la Santa Rosa, ¿no? La prescripción viene de ese modo. Bueno, estas acciones ocurren en vigilia. Algunos testimonios señalan que la entidad entra en la persona y se disputa el control del cuerpo del especialista. La entidad habla y cuando ha terminado su mensaje, abandona el receptáculo para integrarlo a su depositario. Es decir, que la persona, es que hay distintas formas en las que se introduce la Santa Rosa. En algunos casos, el depositario, o sea, el badi o la madrina pierden el control del cuerpo y se lo ceden a la entidad que es la que habla. En otros casos me dicen que la conexión ocurre a través del corazón. Digamos que el corazón se pone en sintonía entre la entidad y la persona y la entidad no se mete, sino que llega a la cabeza o al corazón de la persona y susurra el mensaje y la persona lo único que hace es dejar pasar el
el mensaje. O sea, en realidad no pierde el conocimiento. Incluso algunos testimonios me dicen que este proceso es como una especie de teléfono, como tal, ¿no? En donde las entidades, así es, las entidades comunican el mensaje, o sea, van diciendo lo que tienen que decir, y la persona lo expresa y después la entidad se va, ¿no? Y esto puede ocurrir simultáneamente entre 2, 3, 4 madrinas, ¿no? Y esto ocurre en toda la noche. Bueno, ya dije que hay una sucesión compleja de distintas voces correspondientes a distintas entidades mayores o menores, las fuerzas de la naturaleza y el propio especialista, y también la Santa Rosa. La Santa Rosa es entidad y también es vehículo, como ya lo señalaba Lulú. Separados los discursos de cada uno por un soplido o un ush, seguido de un Ave María Purísima. Cuando hacen ush y Ave María Purísima es que va a entrar otra entidad, o sea, ya terminó lo que tenía que decir y es cuando entra otra entidad, ¿no? Bueno, ahora hablaré de Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima fue la primera santa peruana que tuvo un enorme éxito en la Iglesia Católica, pues representaba la entrega total a Cristo y un ejemplo devocional que debería de estar presente en la vida de la feligresía. Esta santa fue canonizada en 1671, 54 años después de haber fallecido de una dolorosa enfermedad. El dominico alemán Leonardo Hansen escribió una geografía en 1664 que fue ampliamente difundida y traducida a varios idiomas: el italiano, el polaco, el flamenco, alemán, francés, además del castellano. Es decir, que hubo como una fuerte campaña para difundir la vida y obra de esta santa. Desde la Santa Sede se decidió, ya lo dije, difundir ampliamente la obra y fomentar su culto, pues se trataba de una santa americana, lo que podría facilitar el cultivo de la fe entre los naturales. Su nombre original, Isabel Flores Oliva, dejó paso al de Rosa de Santa María, cuando por milagro cambió el color de su rostro de pálido a rosa inflamado. Desde muy joven tuvo inclinaciones por la vida santa y la devoción hacia Catalina de Siena y Jesucristo. Su primera visión ocurrió cuando el propio Jesucristo le pidió que fuera su esposa. Incluso ella relata que en una Semana Santa quería que le dieran un ramito y no le tocó. Entonces, en su desconsuelo fue a llorarle a la Virgen, que traía un niño, y ella rezaba frente a la Virgen y de repente se dio cuenta de que el niño la miraba. Entonces, no solo la miraba, sino que le dijo que fuera su esposa. Entonces, esta Rosa le dijo que sí. Y se mandó a hacer un anillo y de hecho le pidió a un sacerdote, amigo de ella, que en una pequeña y discreta ceremonia le pusiera el anillo. Entonces, simbólicamente ella se casó con Cristo. En un sueño, la santa relata lo que podría ser una iniciación. Cito: y luego vi que no se fiaba Jesús de los ángeles y tomó el peso y las balanzas en su propia mano y repartió trabajos y más trabajos a las ánimas. Y vi también que me repartió a mí un muy grande trabajo. Y vi que me repartía mucha gracia y más gracia, y que las ánimas estaban tan llenas de gracia que revocaban la gracia por la boca y los oídos. Y declaróme Jesús y me dijo: sepan todos que tras los trabajos viene la gracia, y que sin trabajo no hay gracia, y que habiendo gracia es menester muchos trabajos para que aumente la gracia. Estoy citando textual: y desengáñense todos que esta es la escala del ciclo y que no hay ninguna otra. Y bueno, Rosa se ordenó bajo la orden de las terciarias, que era un grupo de los dominicos, y construyó una ermita en donde vivió para la oración y la mortificación del cuerpo, aunque también salía a evangelizar a indígenas y a negros en la región. Se le atribuyen curaciones milagrosas y su fuerte decisión de proteger a la ciudad de Lima de un ataque pirata.
Gozó de una enorme fama en vida y fue objeto de culto casi desde su propia muerte. Entonces, si nosotros vemos esta vida de Santa Rosa y además de esta enorme popularidad que tuvo y este gran interés por parte de Roma por extender el culto, pues no nos extrañe que llegara a estas tierras y que además pues gozara de popularidad, ¿no? No sabemos cómo llegó la devoción a Santa Rosa de Lima, la Nueva España, pero es muy probable que estuviera fuertemente auspiciada desde Roma y se extendiera a través del clero secular. La vida, obra, milagros y visiones serían, pienso, interpretadas por los religiosos y por los indígenas de maneras muy distintas. Mientras los primeros miraban a la santa como un ejemplo de sacrificio, es decir, de trabajo para acceder a la gracia de Cristo, los segundos entenderían las visiones y éxtasis oníricos de aquella flor encarnada como la vía para entrar en comunión con lo sagrado. Se daría lo que Lascarro señala como la fusión del éxtasis místico con el éxtasis chamánico. Quizá por ello la coincidencia del nombre de varios enteógenos con la Santa Rosa María para denominar a la flor de peyote, reportado por Aguirre Beltrán, la Rosa María para la cannabis entre los tepehuanos de Jalisco y Zacatecas, o la Santa Rosa entre los otomíes, nahuas y tepehuas de la Huasteca Sur. Además, en esta misma región, la celebración a la planta sagrada es justo en las fechas que el santoral católico marca para la Santa peruana, que es el 30 de agosto. Sin embargo, curiosamente, a la que se festeja es a la planta, no a la santa, ¿no? En este periodo de la fiesta de la Santa Rosa también se festeja al maíz. Las imágenes de Santa Rosa no aparecen en los altares familiares ni se hacen presentes en los costumbres, donde suele incluirse a los santos comunitarios y a las fuerzas de la naturaleza. La que sigue, por favor. Ok, bueno, rápidamente aquí estamos en este costumbre a México chiquito y la señora que está hincada es doña Emilia. Doña Emilia consumió la Santa Rosa y está llorando porque está transmitiendo un mensaje de la sirena que no es, digamos que no es positivo, ¿no? La que sigue, por favor. Aquí está cantando, aquí vemos que la mujer con la toalla rosa está evidentemente en trance y está transmitiendo el mensaje de las antiguas, ¿no? La que sigue, por favor. Ok, bueno, Guadalupe. Sabemos que la Virgen de Guadalupe goza de una amplísima devoción entre los mexicanos, indígenas y mestizos, identificada con la nación y la mexicanidad, utilizada también como botín político y también como mercancía. Sin embargo, la mirada de lo que Guadalupe representa varía enormemente entre individuos y pueblos. Baste con mirar a dónde se le sitúa para darse una idea de la calidad del numen. Okay. Sabemos que la Virgen de Guadalupe sustituyó a través de la alevosa acción de la Iglesia a Tonantzin, diosa tónica, la de la falda de serpientes asociada a la fertilidad, pero la sustitución ocurrió en la forma, no así en las cualidades de la diosa. Así, por ejemplo, en el Nican Mopowa, que es como la noticia más añeja que tenemos sobre la aparición de la Virgen a Juan Diego, escrita por Antonio Valeriano, discípulo de Sagún, relata lo que Juan Diego diría después de la primera aparición. Cito: ¿es esto acaso mi merecimiento lo que estoy escuchando? Tal vez solo estoy soñando. ¿Acaso solo me levanto de un sueño? ¿Dónde estoy? ¿Dónde me veo? Tal vez allá, donde dejaron dicho nuestros antepasados, nuestros abuelos en Xochitlalpan, la tierra florida en Tonacatlalpan, la tierra de nuestro sustento. Xochitlalpan y Tonacatlalpan son lugares asociados al Tlalocan, lugar de abundancia, acuático y subterráneo, un lugar parecido a donde algunos relatos otomíes contemporáneos señalan como la morada a donde van a parar los niños que murieron sin ser bautizados, un lugar situado en la ribera de un río en donde los espera Guadalupe junto a un árbol lleno de chichis, lista para alimentarlos.
Guadalupe, para los otomíes, está ligada a la muerte, por ello se coloca una servilleta con su imagen en los altares de difuntos, pero no es una señora de la muerte, sino de los tránsitos, la que está en la orilla del río y ayuda a cruzar a los muertos, y también ayuda a cruzar a los migrantes. Por ello, en muchos lugares, como en el Valle del Mezquital, quienes van a emprender el viaje a Estados Unidos pasan primero por el Santuario de la Ferrería, dedicado a la Virgen de Guadalupe, con una promesa para que los auxilie en la frontera. También encontramos a Guadalupe en los cruces de camino y en las fuentes de agua. Es dueña de las entradas acuáticas al inframundo y ello nos ayuda a comprender por qué la Santa Rosa, la planta sagrada, está ligada al numen. En diversos relatos, cuando las mujeres consumen Santa Rosa y se duermen, llegan a donde la Virgen y ella les habla, les revela secretos, les dice cómo recortar o las lleva a jardines y montañas hermosas, casi siempre nocturnas. La Santa Rosa hace visible ese mundo donde habitan los dueños, los difuntos, las fuerzas de la naturaleza, permite al iniciado acceder a la realidad vedada a los hombres. Sin embargo, la planta sagrada es más que una síntesis original de unos símbolos que se integran en una serie de cualidades que ayudan a entender lo que significa para un pueblo. Santa Rosa es un agente de interlocución con lo sagrado, pero ella misma es sagrada y es diosa. Se le representa autónoma, con voluntad y cualidades que le son propias. Revela el mundo otro, descubre la maldad y da fuerza al especialista para extirpar la enfermedad. Aunque su consumo no está restringido, solo se manifiesta a quienes desea. La Santa Rosa tiene su propia imagen. La que sigue, por favor. Okay. Bueno, aquí vemos el recorte. De hecho, el recorte es de la sirena, de la Señora del Agua, pero lo que vemos en el corazón es una bolsita de Santa Rosa. Entonces, primero se le recorta, se le pega en un cartón y después se viste. Y es esta Santa Rosa, de hecho también nos dicen que los especialistas rituales cuando no la consumen, se la ponen en la bolsa de la camisa a la altura del corazón y eso es lo que permite la comunicación. Ok. Siempre ocupa la Santa Rosa, junto con los santos, un lugar privilegiado en el altar, el centro de la acción ritual, y se le representa bajo diversas formas. Se le recorta en color blanco y con su par masculino. En San Lorenzo Xiotepec, los recortes principales del altar y destinatarios del ritual, la pareja de la tierra, del agua y del fuego, se les coloca un pequeño envoltorio con la planta seca a la altura del corazón. De esta manera, no solo se le insufla vida a la figura, sino que se establece el enlace energético entre ella y el especialista. Se coloca en el altar seca y envuelta en una servilleta para el consumo personal del especialista ritual y las madrinas, y lo acompaña durante el baile acompasado al son de violín y guitarra. La que sigue, por favor. Ok, ahí se alcanza a ver en la parte inferior izquierda, se alcanza a ver una canasta con una servilleta. Adentro de la canasta también está la Santa Rosa. Bueno, la Santa Rosa también la consumen las mujeres embarazadas cuando no pueden dar a luz y cuando tienen problemas con el parto. Santa Rosa no es lo mismo que marihuana. En ello hacen especial énfasis los especialistas rituales. Algunos señalan que la cultivan libre y la preparan, la sahuman o la visten en el altar para transformarla en el numen. La guardan en el altar y solo la consumen durante los costumbres o la portan en bolsitas cuando los vadis acuden a otros lugares a hacer curaciones. Y es en esta parte cuando los especialistas se enfrentan a la policía, cuando los detienen por portar una droga prohibida. Frecuentemente los extorsionan o, dicen, han hecho operativos en comunidades poniendo en riesgo la seguridad de sus pobladores. Lejos está el Estado de reconocer que exista un uso ritual de la cannabis. Las nuevas reformas que reconocen su uso medicinal y científico siguen dejando en condición de vulnerabilidad a los especialistas otomíes, quienes hacen grandes esfuerzos por escapar del hostigamiento policíaco y de la mirada inquisitiva de los antropólogos. Esto no es marihuana,
es una santa medicina. Cabría pensar si vale la pena hacer la batalla legal por el reconocimiento del uso ritual y terapéutico de la cannabis, o simplemente dejar que en algún momento la lucha por la legalización del consumo lúdico, librado por particulares, ONGs y asociaciones, concurra en todos los lugares del país y puedan los otomíes continuar haciendo uso de la planta sin menoscabo de su intimidad. Gracias. La ponencia de Jorgelina Reynoso se intitula La Santa Rosa es la que canta. Si quieres te digo. Bueno, la siguiente. Para los otomíes de la Sierra Norte de Puebla, la Santa Rosa es una planta sagrada utilizada por el curandero Badi para curar a las personas y para cantar en los rituales denominados costumbres. También es una antigua, es decir, una deidad sagrada que mantiene un constante diálogo con los especialistas rituales que la usan. La Santa Rosa es ingerida por el curandero y utilizada por este para curar, pero también es ingerida por las personas que se denominan sinedís, es decir, las personas que comen la flor de Santa Rosa. La Santa Rosa y la persona llamada sinedí. Sinedí, que el ñujú significa la persona que come la flor, en las comunidades otomíes mencionadas en este trabajo, son los y las curanderas que comen Santa Rosa, los que tienen el poder de cantar. La sinedí a veces también es badí, pero empieza a curar por medio del sueño, como los demás badís instruidos por el diablo, luego empieza a tener contacto con la antigua de Santa Rosa en el sueño también, y es ahí cuando comienza a comer la planta para curar y para cantar en los costumbres. Es necesario explicar algunos matices del trabajo. Ser sinedí es ser elegido por la Santa Rosa para curar, como lo hacen los badis, pero también para cantar en los costumbres la palabra de la Santa Rosa. Estamos ante varias acciones diferentes que distinguen el trabajo entre un curandero y otro. Entonces, ser sinedí es ser elegido por la antigua de Santa Rosa para cantar en las curaciones y en los costumbres. Al igual que el resto de los trabajos sagrados, la persona que es elegida es visitada por la Santa Rosa durante el sueño y es por esta vía que aprende a hacer el trabajo. Si la persona acepta el llamado de la Santa Rosa, no hay complicación, pero si el trabajo no es aceptado, la persona se enferma o cae en enfermedad algún familiar de ella. Cuando Saúl fue elegido por la Santa Rosa para cantar, rechazó su trabajo y cayó enfermo. Él nos cuenta: cuando llegó la Santa Rosa, yo no la escuché, por eso me dio para abajo, me dio una enfermedad, de repente me agarraba un desmayo. Yo solito sabía qué era lo que tenía, porque de hecho mi mamá antes, cuando nos enfermábamos de algo que no sea cosa de doctor, nos limpiaba con veladoras, pero sin saber ella, yo ya veía las cosas ahí. Después de ahí aprendí a curar y a cantar, que eso es lo que hago. Esta constante la encontramos en todas las personas de poder que tienen alguna actividad sagrada como trabajo. Si no acepta su don, cae enfermo o un familiar cae enfermo. Desde ese momento, la Santa Rosa los visitará periódicamente para enseñarles a trabajar y también para pedirles ofrenda a cambio del saber otorgado. De todas formas, serán visitados por otras antiguas que también le ayudan y le enseñan a hacer todas las acciones que pertenecen al trabajo sagrado. La cualidad para ser sinedí, como se explicó más arriba, es poder cantar gracias al poder de la Santa Rosa, ya que dicha antigua canta por medio del cuerpo de la sinedí. Refieren los otomíes que la Santa Rosa canta por medio del corazón de la persona. Por eso dicen que las personas que van a ser sinedí tienen que tener un corazón para cantar. La antigua de la Santa Rosa canta a través de la sinedí, y es decir, en ese momento la especialista ritual entra en trance. En este sentido podemos decir que lo que refieren los otomíes sobre la Santa Rosa, sobre que canta a través del corazón, es porque la sinedí tiene la capacidad de comer la flor y prestarle su cuerpo para durante el trance, en el costumbre, cantar la palabra de la deidad sagrada.
Es de suma importancia mencionar que el discurso otomí sobre la Santa Rosa hace referencia a que esta planta se come y no se fuma, ya lo comentó Gaby. Es decir, aunque la planta sea cannabis, los otomíes mencionan que la Santa Rosa se come, es sagrada. La marihuana, la que fuman en México, esa es otra, se parece. La Santa Rosa para los otomíes de Pantepec significa maté. Es una planta sagrada que canta a través de las personas que ella misma elige, razón por la cual, aunque dentro de la literatura antropológica la planta sagrada ha sido catalogada como cannabis, para los otomíes no es así. No obstante, ellos saben que para las personas que no son otomíes, la planta sagrada es considerada una droga ilegal. Varios curanderos que la usan han tenido problemas con las autoridades, razón por la cual hay veces que los curanderos prefieren no hablar del tema. La siguiente. En Istololoya, Tenexco y Acalmancillo son varias las personas que se dedican a hacer el trabajo. Tal es el caso de Brígida, que él nos narra su primer sueño en donde se le presentó la Santa Rosa. Yo soñaba que estaba ahí parada en el temazcal, al lado del baño allá afuera. Era de día en el sueño y veía una luz brillante en el cielo. La luz se movía rápidamente. De repente veo que la luz viene hacia mí. Se acercaba y brillaba mucho. Tuve que cerrar los ojos porque me quemaba. Cuando cierro los ojos veo que la luz tenía una cara de niña, de una niña como de 2 o 3 años me parece. Abro los ojos y que la luz se transforma en una paloma bien blanca y se posa en mi mano y aletea y aletea. Después me dice la paloma, pero con voz de mujer: yo soy la Santa Rosa, yo te voy a ayudar a curar, te voy a cuidar, te voy a dar poder para que cantes lo que dicen, para que cantes su palabra, la palabra de las antiguas. Por eso ahora me tienes que ver mi rostro. Brígida era esposa de Feliciano. Es de suma importancia mencionar que las sínedis que reciben el poder por parte de las antiguas casi siempre son esposas de un badí. Las antiguas generalmente les dan el poder a matrimonios, parejas para que curen. Claro que a cada uno le da una cantidad de poder diferente. Por ejemplo, Feliciano aprendió a recortar mediante los sueños, como 20 años antes de morirse. Y Brígida sabe cantar, pero aún no le han dado el poder para recortar. Pero desde sus sueños iniciáticos con la Santa Rosa, tiene el poder de cantar en los costumbres la palabra de las antiguas, ya que es la planta quien le permite a la sínedi entablar este diálogo sagrado, es decir, hacer el préstamo de cuerpo. Por su parte, Luisa cuenta que primero aprendió a curar y recortar, luego empezó a comer Santa Rosa. Cambia de curandero a curandero el orden en el que aprenden a hacer las cosas y la cantidad de poder que las antiguas les otorgan. Al respecto, Luisa menciona: cuando empecé con el trabajo, yo no comía todavía Santa Rosa. Después empecé a comer eso. Después me enseñaron esas hojitas. Después ese mismo señor que me enseñó a recortar, me las enseñó y me dijo: esa es buena, esa te va a enseñar a curar. Por eso yo escuché al Señor y por eso sé que la Santa Rosa es buena y baila. La particularidad de la sínedi como badí es que al comer la Santa Rosa tiene la capacidad de bailar y cantar como dicha antigua. Hay que mencionar que cuando la sínedi le presta el cuerpo a la Santa Rosa, canta de una forma muy aguda. Su tono de voz en ciertos momentos del ritual es el mismo tono de voz que el violín. Y baila dando giros con las manos hacia arriba y da pequeños saltos. Refiere a los otomíes que baila así, brinca, porque el poder de la Santa Rosa es muy fuerte y levanta el cuerpo del curandero. Por otro lado, cuando los curanderos no saben que tiene un paciente, generalmente lo que hacen es realizar una consulta con la Santa Rosa. Ella es una de las antiguas principales que ayuda al curandero a curar. Por eso refieren los otomíes que la Santa Rosa es buena, porque canta para curar. También cuando una persona quiere saber por qué tiene tal enfermedad, un curandero la consulta. Al respecto, Luisa nos menciona: cuando llega alguien que está enfermo, por eso te la vas a comer, le vas a preguntar, ella te va a decir qué hacer. Ahora lo ocupo para hacer mi trabajo, porque si alguien viene enfermo, yo le consulto a la Santa Rosa qué tiene y qué se toma. Y luego ella explica qué es lo que tiene el enfermo. Le piden el favor a la Santa Rosa para que los cure.
Mucha gente llega a que la cure la Santa Rosa, hasta de Mecapalapa, también vienen de México, también porque dicen que el doctor no los cura. Por eso, en el doctor, si los operan o si hay algún enfermo, hay veces que se muere porque no le hacen su limpia. Ella misma va a decir qué es lo que la persona tiene. Después de que la Sinedí comienza a ingerir la planta con más frecuencia, no solo lo hacen los costumbres para entrar en trance, sino también lo hace para quitar algunos dolores o malestares corporales. La Santa Rosa es la principal ayudante de los Sinedis Otomí. Esta característica define a la curandera. Sobre la Santa Rosa, Luisa nos dice: esa Santa Rosa es una viejita de la tierra, es de aquí, ella siempre estuvo aquí y siempre va a estar. La Santa Rosa nunca se va a morir porque es un espíritu. Nosotros nos morimos, pero ella no. Ella nunca se acaba. Creció aquí en la tierra hace mucho tiempo. La Santa Rosa cura todas las enfermedades. A todos los enfermos ella cura. Ella te va a decir cómo hacer, cómo sobar. Te va a mostrar qué es lo que anda haciendo ella aquí en la tierra. Porque Dios la dejó aquí para nosotros, para que nosotros sepamos quién es Él y quién es la que le ayuda a curar. Al preguntarle a Luisa por qué no todos los curanderos comen Santa Rosa, ella respondió: porque solo algunos, porque no todos les dan el trabajo, no todas las personas saben cantar lo que la Santa Rosa dice, no todos saben cómo se va a comer esa flor, no todos ven cómo los niños comen con los abuelitos que están allá en el cerro. En Ixtololoya, los otomíes hacen referencia a que la Santa Rosa vive en un cerro que está a las afueras de la comunidad. Cuentan que ahí tiene su canasta, que es la canasta que ya mencionó Lourdes y Gaby, que es la misma canasta también que usan las Sinedis en los costumbres para poner en la ofrenda, ahí meter la Santa Rosa, y ahí la Santa Rosa tiene una mesa y las flores que necesita para enseñar a curar. Se puede observar que la Santa Rosa, al igual que las demás antiguas otomíes, pueden ser vistas bajo varias formas. Durante el sueño, por los Sinedis pueden ser vistas como una mujer hermosa, como un niño, como una niña, como abuelitos muy viejos, como bebés. Se presentan bajo diferentes formas, pero su voz es inconfundible. La planta de la Santa Rosa durante el costumbre. Explicaremos ahora la forma de hablar de la Santa Rosa durante el costumbre, ya que es una de las más antiguas, más importantes, justo por las cualidades de su discurso. En el momento en que llega la Santa Rosa, toma prestado el cuerpo de una sinedí o un curandero para hablar. Al respecto, Epifanio nos dice: la Santa Rosa se manifiesta como lo hacen las madrinas, cantando. Cuando su voz se manifiesta en los costumbres, el especialista ritual que le presta su cuerpo comienza a bailar y la historia de la Santa Rosa es contada a través de cantos. A continuación, un fragmento del canto de la Santa Rosa durante un costumbre. Soy la Santa Rosa y estoy aquí con ustedes. Mírenme, mírenme, hijos míos. Ahí tengo mi ropa y mis platos. Los quiero ver porque ahora soy yo la que estoy aquí con ustedes. Gracias a ustedes, yo estoy bailando. Soy yo la Santa Rosa. Así estamos siempre a donde estamos, cantando. Todos los días estoy así, a todas horas estoy así, bailando. Muchas gracias a quien me dio la fuerza. Gracias, hijos míos, por acordarse de mí. Gracias por venirme a visitar. Este es mi canto, por eso les hablo, hijos míos. Gracias por estar aquí. Si no hubiera sido por ustedes, yo no estaría aquí. Gracias por su buen corazón, gracias por su pensamiento. Con puro espejo manejo por todo el mundo para poder cuidar a todos mis hijos. Gracias por su ofrenda que me están dando hoy en este día. Yo ya la recibí. Eso lo tendrían que comer ustedes, hijos míos, pero porque yo se los pedí, me lo están dando. Yo estoy aquí junto con todas las antiguas de todos los cerros, que de igual manera están recibiendo esta ofrenda. Ay, María Purísima, termina la palabra de la Santa Rosa. En este testimonio, en primer lugar, se presenta y se describe la Santa Rosa a sí misma, haciendo referencia a sus dos acciones características, cantando y bailando. Luego agradece a sus hijos,
da gracia por su buen corazón y por su buen pensamiento. Y me gustaría decir aquí que el corazón y el pensamiento están ligados con las antiguas. Tener buen corazón y tener buen pensamiento para con las antiguas es hacer costumbre, es comer la flor. La siguiente. Luego hace referencia a un objeto de poder por excelencia de las antiguas, el espejo, el cual se utiliza para ver cuando anda por el mundo. Por último, nuevamente agradece a sus hijos y bueno, y así la Santa Rosa irá tomando el cuerpo de varios sinedís y varios curanderos en el momento del costumbre para a través de ellos cantar su historia. La siguiente. Durante su canto por momentos la Santa Rosa también llora. Cuentan los otomíes que llora de alegría y de tristeza al mismo tiempo. Alegría por la ofrenda recibida y tristeza porque no sabe cuándo sus hijos se acordarán de ella nuevamente. Esta estructura del discurso es igual en todas las antiguas. Primero llegan, regañan, lloran, reciben la ofrenda, agradecen y se van. La siguiente. A modo de conclusión, gracias a este discurso, gracias a la historia que la Santa Rosa viene a contar de sí misma, es que los otomíes pueden saber cómo es ella. Gracias a que su forma de comunicación es la narración oral de un modo de vivir, cuentan los otomíes que la Santa Rosa tiene la capacidad de hablar y cantar. La Santa Rosa canta para curar a través del cuerpo de las personas a sus hijos otomíes y así realiza el diálogo para poder hablar con ellos. Por eso, la palabra de la Santa Rosa es el canto que cura. Gracias a las tres ponentes y abrimos entonces una ronda de comentarios y preguntas. Adelante. Una pregunta, a ver, ¿quién de las tres? ¿Tendrán alguna o algunas maneras de ingerir? O sea, si hay algo en específico, se combina con algo, y otras si se utiliza algún instrumento al momento del canto, algún instrumento que se pueda incluir. Gracias. ¿Sí? Bueno, sí, yo creo que las tres tenemos que decir cosas, bueno, algunas semejantes y otras diferentes, ¿no? En las comunidades donde he trabajado, la Santa Rosa se consume seca, directamente de la canasta. Sin embargo, bueno, se come y de hecho es importante que la mastiquen por mucho tiempo, ¿no? Entonces te dicen que pues que tienes que permanecer un largo rato con ella y que ella va a ir, digamos que cediendo, ¿no? Y respecto del instrumento, es importante señalar que en los rituales, digamos que la atmósfera es muy importante, o sea, no es solamente el consumo del enteógeno lo que propicia la comunicación, ¿no? De hecho, si estás en el ritual, pues está el trío no para cada uno de los sones de costumbre, bueno, se tocan los sones de costumbre para distintos momentos del ritual, y los músicos, incluso se les pone un altar a los músicos porque son importantísimos, ¿no? Luego, por otro lado, también el baile y también el sahumerio y también la luz, o sea, digamos que toda la atmósfera es propicia para que se dé esta comunicación, ¿no? En el caso de Santana Hueytlalpan, que está, digamos que es la comunidad más alejada, pues está pegadita a Tulancingo, ¿no? Ahí se prepara en un tazón, se coloca la hierba seca y se le añade el líquido, generalmente es un refresco. O sea, ellos no conciben ni tomársela sola ni con aguardiente, que es como ocurre en otros lugares. O sea, tiene que ser en líquido, también la mastican lentamente y cuando terminan de tomar el tazón, generalmente ya empieza el trance.
¿Puedo hacer un comercial? No, hace algunos años hicimos en el INA se hizo un programa de televisión que se llamó Diversidad, que pasó por el canal 22 y después se difundió toda la serie en el canal del Congreso. Y digamos, uno de los programas fue sobre otomíes de Santana Hueytlalpan, y si ustedes buscan en internet, le ponen un curandero otomí, ahí van a ver precisamente todo, el proceso incluso creo que de preparación y cómo se come la Santa Rosa y cómo entran en trance. Nada más para que lo busquen en internet, nada más ponen así y ya. Generalmente sí, la Santa Rosa se mastica con refresco. Si es verde mejor, porque a la Santa Rosa le gusta un refresco verde como 7-Up, Sprite. Y la otra pregunta era, cuando llega el poder, generalmente los curanderos tienen un silbato y una campana. Entonces tocan el silbato y la campana la tocan arriba de la cabeza de la persona que llegó al poder. Esas son como las dos señales de que ya están las antiguas aquí. Yo más que nada son unas dudas rápidas, algunas preguntas para ustedes. Directa para Jorgelina es si hay algún registro de los audios, solamente hay como transcripciones sobre los cantos, de los cantos que realizan, o si hay audios. Y para María y Lu, más el tema si ha habido un redescubrimiento de lo prehispánico, ya que no hay un registro prehispánico del uso del cannabis, si ha habido un redescubrimiento de lo prehispánico a través de ella, y también si hay algún estudio o han encontrado alguna relación del uso de la Santa Rosa con el cannabis en algunas otras culturas, como con los yogis en India o algo así. Perdón. Si hay audio, sí, porque digamos, para hacer las traducciones primero se filma el ritual y luego pues sobre esa filmación se traduce. No entendí tu pregunta. Si hay… se dice que la Santa Rosa viene de Oriente y hay registros de su consumo en la India muy, muy antiguo, y hay otras partes, creo que en África también. En el libro de Schultz y Hoffman hay un apartado acerca de cómo posiblemente la cannabis fue que pasó a América, ¿no? Y cuáles eran estas culturas que la consumieron pues hace mucho tiempo, ¿no? Sobre, digamos, la cannabis como Santa Rosa, en la región realmente no tenemos así un registro, ¿no? Lo que yo, he leído y creo que en el libro de Schultz y el del libro de Schultz y Hoffman, lo que se dice es que esta región centro del país, lo que antiguamente o quizá se consumía o se usaba ritualmente era la datura. Quizá en el caso de la comunidad que yo estudio, estuvo Jacques Galinier en los 70s y él reporta que, lo que él vio es que usaban la datura, el toloache. Cuando yo llegué a trabajar usaban o me decían que utilizaban el toloache, pero me imagino que por influencia de el resto de comunidades que va hasta Veracruz, Puebla, que usaban la cannabis, entonces ellos incorporaron la cannabis. Me platican que hubo casos de curanderos que llegaron incluso a morirse por lo agresivo de la datura, ¿no? Pero lo que viene en ese libro y lo que yo he sabido y que he leído en otros lados es que lo que se utilizaba en la región centro era el toloache, que sí es endémico de México, ¿no?
Sí, precisamente un poco para abundar en ello, si tienen evidencias, fuentes históricas que hablen sobre el uso de la Santa Rosa. Sabemos que ya en el siglo XIX en Querétaro había iniciativas de ley para prohibir el consumo del cannabis, justamente porque estaba asociado al uso entre los otomíes y lo veían como una suerte de degeneración de la raza en aquellos tiempos. Y por otro lado quería preguntar si sabían qué parte de la planta es la que consumen. En algún momento señalaron la hoja, en otro momento señalaron la flor, o si es ambas, si la combinan, si saben si es una planta macho u hembra. Bueno, en Pantepec se consume la flor y es más, ha habido ocasiones que no hay Santa Rosa, entonces se consumen las semillas, un puñado de semilla. Y yo la verdad no tengo ninguna fuente ni ningún dato histórico de cómo haya llegado la planta a la región. Bueno, de hecho también Santa Rosa, o sea, en la actualidad digamos que Santa Rosa se asocia a la cannabis, pero también hay otras fuentes en donde las plantas con efectos psicotrópicos pues también recibían nombres relacionados como Rosa María, por ejemplo el peyote, ¿no? La flor del peyote se le llama Rosa María. Entonces incluso especulamos que tal vez Santa Rosa sería como un conjunto de plantas entre las que se incluyen la cannabis, en donde digamos que lo que importa es su efecto y no propiamente la planta, pero en realidad no tenemos evidencia y lo que hemos visto en nuestros contextos pues es que es la cannabis, ¿no? ¿Alguien había...? Soy de estudiantes por una política constante de drogas y yo quería saber si en esas comunidades tienen algún tipo de penalización, sanción, castigo o algún tipo, si la Santa Rosa se utiliza fuera del contexto ritual. Sí, en la región sí se utiliza y justamente por eso en algunas comunidades no se dice o los badis no quieren decir o niegan que utilizan la Santa Rosa. Justamente en uno de los municipios que está entre Tulancingo, Santana Hueytlalpan y Huehuetla, que es donde trabajó ella, hay un municipio que se llama Tenango de Doria. Ustedes conocen los tenangos, esos, del lugar justamente donde proceden esas, digamos, ese trabajo, ese bordado, ese lugar le llaman el pueblo de los marihuaneros. Y lo interesante es que, hubo un proceso muy largo, llegó la religión evangélica y los badis, digamos, desaparecieron del mapa. Entonces, los hijos de muchos de estos muchachos evangélicos que se fueron a los Estados Unidos y que por alguna causa, fueron devueltos, no de buen modo, digamos, que los deportaron. Lo que importaron de allá fue la costumbre de utilizar la droga, pero no la cannabis. En realidad le echan la culpa a la marihuana por el uso ritual en la región de la cannabis, ¿no? Porque los muchachos se drogan con todo lo demás, ¿no? Pero por esa razón en ese municipio los badis dicen que ellos no utilizan la Santa Rosa, que eso es cosa de otros municipios, pero sí hay, o sea, es un problema grave, ¿no? Y por lo menos en Santana, Hueytlalpan y en otros lados, los badis, a mí me han dicho, es que yo no me drogo, yo no soy drogadicto, o sea, la Santa Rosa es otra cosa. La última pregunta, ¿no? Para terminar.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Azucena y justo escuchándolas me surgen dos dudas en este momento. Una es cómo estas comunidades se sienten de que ustedes estén realizando este trabajo, ¿no? ¿Cómo es que toman el hecho de que haya fotografías, videos, grabaciones? O sea, ¿cómo ellos lo interpretan? Y la otra también es que si saben ustedes de la existencia de algún estudio donde se haya hablado también de, por ejemplo, qué efectos hay relacionados con la Santa Rosa y con el hecho de que le echen refresco, no sé, el azúcar y todas las sustancias, ¿no? ¿Hay algún efecto relacionado a ello? Bueno, es interesante. Bueno, yo contesto la primera, porque la segunda no sé. Es interesante, ¿no? Esta relación de los externos con la Santa Rosa, porque también digamos que las comunidades están cambiando, ¿no? Por ejemplo, ahorita Lulú mencionaba acerca de la religión evangélica, como pues los evangélicos son como los enemigos del costumbre, ¿no? Incluso yo no sé si supieron ustedes que hace un par de años hubo un problema muy serio porque este santuario regional importantísimo para los otomíes fue violentado y se hizo un tremendo escándalo, llegaron televisoras, entonces los especialistas rituales estaban espantadísimos, ¿no? Porque ya no sabían cómo detener este hecho. Pero el problema es que también son los de adentro, ¿no? O sea, son los mismos, pues a veces los jóvenes, a veces los evangélicos, quienes están deslegitimando la actividad de los propios badis, ¿no? Incluso yo recuerdo, por ejemplo, que en alguna ocasión acudí a un ritual en donde le estaban bailando a la mesa y a los padrinos les ofrecían granadina. Entonces de repente veo que el badi me ofrece granadina y yo estaba así de, ¿en serio? ¿Yo? ¿No? Y pues me la da y una señora se enojó mucho, ¿no? Y yo, bueno, pues me la dio el badi, ¿qué hago? ¿No? Y pues yo encantada y es un honor, ¿no? Pero y la señora pues se apalabra con el badi en otomí y el badi entiende el otomí pero habla en español y decía, es que respeta, es que ella respeta, es que ella es buena, ¿no? Entonces yo creo que hay como una relación ambivalente porque por un lado pues ciertamente son los que vienen de afuera y los que vienen a robar, los antropólogos son los que robamos y que no regresamos nada, pero por otro lado también se reconoce que pues que muchas veces los externos les damos un valor y mostramos un interés que los de adentro, que sus generaciones jóvenes ya no lo hacen, ¿no? Bueno, sí. Bueno, yo solamente quería decir respecto al refresco o el refino que se puede utilizar. Está claro que, digamos, cualquier planta suelta ciertos componentes estando, digamos, en contacto con alcohol o diferentes componentes o agua. En este caso, bueno, refresco, ¿no? Y que, bueno, puede ser que el azúcar potencie ciertas… los efectos y que al mismo tiempo puede también determinar la duración de ese trance, ¿no? Porque muchas veces todos hemos visto cómo después de ese trance, que es como una subida repentina, ¿no? Y se puede mantener durante cierto tiempo, pero después viene también la bajada, ¿no? Y muchas mujeres que además, algunas tienen más de 60 años, ¿no? Bailan y bailan, pero después ya se ven cansadas, se duermen en la silla, descansan un rato, ¿no? Entonces son los efectos de la euforia, pero que después tiene también un bajón. Sí. Bueno, una cosa más interesante respecto de la relación entre el refino o el aguardiente y la cannabis, ¿no? O sea, como ustedes ven, la exégesis varía de una comunidad a otra, ¿no? Pero, por ejemplo, normalmente en las costumbres los especialistas no beben alcohol o solamente cuando termina el ritual, ¿no? O sea, vemos que hay alcohol y hay cerveza, pero ellos no beben, salvo en el carnaval. En el carnaval, bueno, beben los badis, bebe la población, porque el refino
está asociado al diablo. Entonces, los estados que se producen con el alcohol, o sea, de hecho es muy interesante porque cuando es el carnaval, dicen que en el carnaval todo puede suceder, ¿no? Porque, y de hecho la gente acepta, ¿no? Que la gente se embriague, que se pongan mal porque es su fiesta, ¿no? O sea, el diablo se manifiesta a través del alcohol. Entonces, el alcohol y la Santa Rosa no se llevan porque uno es malo y la otra es buena. Entonces, en algunas comunidades dicen que si combinas el refino con la Santa Rosa, vas a tener un muy mal resultado, ¿no? Incluso se dice que si se quiere dañar a alguien, que se le hace un preparado de refino con Santa Rosa. Bueno, eso es todo por hoy y muchas gracias por su participación, muchas gracias a los ponentes.